esta oportunidad vamos a hablar sobre las megatendencias o las tendencias mundiales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha desarrollado un trabajo de investigación a nivel de todo el mundo sobre qué es lo que está pensando el mundo en cuanto al pensamiento de largo plazo. Esta investigación tiene que ver y buscar cuál es la visión de futuro que tienen las distintas partes del mundo y en consecuencia estuvieron buscando los trabajos que realizan las distintas universidades u organizaciones gubernamentales, muchas veces llamados think tank, que trabajan sobre estas temáticas. Han buscado, recreado 600 trabajos, han compilado que hablan sobre este tema. Este inmenso trabajo a nivel mundial da como consecuencia esto que hoy vamos a tomar en cuenta. Está claro que un trabajo de esta naturaleza solo puede hacer una gran superestructura como es la Comisión Económica, que esto depende a su vez de las Naciones Unidas. Ellos consideran y presentan la situación como que si analizamos la región, América Latina y el Caribe, que sacan como conclusión que la región ha tenido un retraso en cuanto a ver y tomar en cuenta la herramienta del pensamiento a largo plazo. Eso no está muy desarrollado en América Latina. Pero pensar el futuro para ellos no es una cuestión de adivinanzas, sino más bien significa buscar predicciones partiendo de la base de tendencias verificables y realizables a nivel mundial. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el ejercicio de prospectiva, donde se toman en cuenta las tendencias que parecen ser las más dominantes. La búsqueda y agrupación de los diversos escenarios, como vemos, ellos han buscado y trabajado sobre los conceptos de prospectiva de escenarios, nuclean a todas las grandes tendencias mundiales que ellos han descubierto y percibido, analizado, en 6 grandes grupos. Estos grupos son, número 1, el tema de las tecnologías o tecnologías disruptivas. El número 2, la escasez de recursos naturales. El 3 tiene que ver con las transformaciones demográficas. Después viene lo que son las urbanizaciones y las ciudades, el cambio climático y la gobernabilidad democrática. Es importante destacar que, si bien en el estudio ustedes lo van a poder leer, hace hincapié en qué cosas habría que tomar en cuenta con mayor medida de ahora en más en las distintas regiones, específicamente América Latina, que es lo que a nosotros nos compete, que el tema del coronavirus también fue previsto, y como ya he dicho en la presentación de la materia, Bill Gates habló de esto hace 5 años, y hace poco, en estos días, hubo un trabajo, un video donde Barack Obama planteaba sobre un virus que va a estar difundiéndose a través del aire y que no estábamos, ni Estados Unidos ni el resto del mundo no tenía una infraestructura acorde para poder trabajar sobre el mismo. Esta gente que tiene información a nivel mundial y que se basa también en tendencias, ha previsto esta situación. A Barack Obama tuvo una gran lucha interna política donde todo lo que fuese inversión en salud ha sido rechazado por el partido opositor, que es el republicano, por lo cual no avanzaron. Bueno, ahora están viendo las conclusiones y el resultado negativo de no haber dado importancia, tampoco cuando habló Bill Gates sobre el tema. ¿Qué pasa con las tecnologías disruptivas? Ahora tenemos que ver que es muy común, de pronto, en estos días se está hablando que la ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes, hay más de medio millón de habitantes con más de 70 años. Y ver cómo se tienen que manejar, si tienen que tener permiso para salir o no de sus casas y demás. Porque el impacto mortal sobre la gente de 70 años o más es mucho más grande que la gente de 20 años en cuanto al coronavirus. Entonces, decíamos, las tecnologías disruptivas. Disruptivas es porque hay un gran cambio, no es una mejora incremental del 10 o del 20%, sino que disrumpe, hace un gran cambio fenomenal dentro del ambiente tecnológico. Estos cambios
hacen que las personas puedan vivir mucho más, se alarga la expectativa de vida, encontrar gente con 90 años es algo normal, los chicos nacidos a partir del año 2000 van a vivir 100 años en condiciones normales de vida, por supuesto, no va a ser algo extraño poder ver gente de 100 años, para nada. ¿Por qué? Porque se alarga a través de la tecnología la expectativa de vida y la calidad de vida. Lo que después vamos a ver, que esto económicamente puede ser algo negativo para la economía de los países. Digamos, pasa a ser un problema, aunque parezca mentira, a nivel económico. Las tecnologías, ¿qué pasa? Bueno, hoy, antes con un gran problema cardíaco, era operación o una sobrevida muy escasa, hoy la posibilidad de tener stent con goteo de medicamentos hace que las arterias que estaban tapadas sigan funcionando y sigamos viviendo y continuemos con la vida y una mayor calidad de vida. Esto se aplica mucho a lo que es la tecnología dentro de la medicina, de ese ejemplo como muchos que hay en este momento, pero por ejemplo el tema de la energía se está desarrollando y se desarrolla ferozmente, el tema de la energía eólica, la fotovoltaica, que es la que tiene que ver con el sol, y encontrar autos como los Tesla, que son autos eléctricos, es algo también que está difundiéndose. Tesla arrancó con autos muy caros, ahora es algo mucho más económico y masivo. Es otro nivel tecnológico que nos permite, por supuesto, entre las cuales también está el tema de Internet, la nanotecnología, la tecnología, todo lo que es tecnología de información, la robótica, que hace también el cambio del mundo laboral. Los recursos naturales. Va a haber un aumento, y estaba aconteciendo un aumento de mayor cantidad de personas y un aumento también de las necesidades económicas. Por lo cual, esto implica que va a haber una demanda de mayor cantidad de energía, de agua y de alimentos. Esta necesidad hace que, ¿dónde va a surgir esto fundamentalmente? Esta gran necesidad de recursos. Va a acontecer esto en África, en Asia, en América Latina, donde aumentará que el nivel de consumo de alimentos, de proteínas, una necesidad de mayor cantidad de energía, de electricidad, de transporte. Para el 2030, las clases medias van a crecer de 2.000 millones a 5.000 millones de habitantes en todo el mundo. La demanda de cereales pasará de 2.000 a 3.000 millones de toneladas y las de carne de 300.000 a 500.000 toneladas. Esto implica que va a haber una mayor presión sobre los recursos naturales. Esto implica el agua, la tierra cultivable, y hay que tomar en cuenta que el 70% del agua que se consume va a la agricultura. Lo que pocos asociamos con este consumo de los recursos naturales es que cada vez que exportamos alimentos, un país exporta alimentos, que es el caso de la Argentina, hay una exportación indirecta de agua. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar 1 kilo de pollo se necesitan 4.300 litros de agua, o 1 kilo de carne vacuna, más de 15.000 litros de agua. Esto es por lo que consumen los animales al momento de la faena, y esto implica la producción cárnica. Pero para todo esto siempre se necesita energía. Esta energía, como ya hemos visto, tiene distintas formas de producción, pero con el tiempo y la tecnología la estamos tratando de desarrollar, implementar de distintas maneras con distintos orígenes. La siguiente mega tendencia que vamos a hablar es sobre el tema de los cambios demográficos. Las Naciones Unidas estiman que para el 2050 la población, que hoy es de 7.400 millones de habitantes, va a llegar a 9.000 millones de habitantes. O sea que fíjese que el impacto entre las necesidades de la nueva cantidad de gente más la nueva cantidad de necesidades de alimentos, esto implica una presión para los recursos naturales, todo esto está en una correlación. Ahora bien, en los países desarrollados, las clases medias implican
1.200 millones de personas, pero no va a crecer la población de los países desarrollados. Es más, va a haber países donde decrece la población, como va a ser el caso de China, de Japón y de Europa en su conjunto. ¿Por qué decimos que decrece la población de un país? Porque hay más muertes que nacimientos, tan simple como esto. ¿Y por qué un país tan grande como China, con tanta población, va a disminuir la cantidad de habitantes? Es porque hace 3 o 4 décadas que es una política de Estado que cada pareja tenga un solo hijo. Entonces estamos ahora en una simple cuestión matemática, que hay padre y madre con un hijo, padre y madre con un hijo, estos dos hijos se casan, hombre y mujer, pero cada uno de estos chicos tiene abuelos, entonces pasamos de 4 a 2 a 1. Y cuando hay casamientos sucesivos de hijos únicos, es muy simple, no se repone la cantidad de gente, la cantidad de nacimientos con respecto a la gente. 4 abuelos, 2 padres, un nieto, hay un solo nieto, no repone la cantidad de gente que fue falleciendo con el tiempo. Esto quiere decir que se estima que para el 2050 va a haber unos 40 o 50 millones menos de chinos. ¿Quiénes van a crecer en cuanto a la población? De todas maneras, la cantidad de población de China es algo increíblemente grande. Hoy por hoy la población o el país con más cantidad de habitantes. Pero ¿quién va a superar a China? India. ¿Y en dónde se va a producir la mayor cantidad de explosión demográfica? En África, en India, en Pakistán, en el Medio Oriente, y sigue siendo Latinoamérica un lugar de expansión demográfica. Hay un solo país desarrollado que crece a pesar de ser la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos. ¿Por qué crece? Por la población latina, especialmente por los mexicanos, que suelen tener muchos hijos, y el resto de la población latina también, y eso también es un importante argumento de crecimiento de la economía. Porque hay algo que se llama dividendo demográfico. ¿Qué es el dividendo demográfico? Son las poblaciones jóvenes, ilustradas, capacitadas. Es por eso que nosotros vemos que si bien hay reacciones de nacionalismos en Europa o el mismo Trump en Estados Unidos, sin embargo ellos necesitan que ingresen nuevas poblaciones, y son poblaciones que vienen de países subdesarrollados. O sea, son un poco laxos desde lo verbal, son estrictos a no tener nueva gente que viene, inmigrantes, pero después necesitan a esta gente, porque necesitan gente que trabaje en edad de trabajar. Porque después la gente más grande, que es otro tema poblacional, si está pasiva, necesita cobrar sus jubilaciones, pero no está trabajando. ¿Qué va a pasar entonces con las ciudades del futuro? Otra de las megatendencias. Hacia el 2030, más del 80% de la población mundial va a vivir en ciudades. En la actualidad, las mayores 600 ciudades del mundo, donde viven 1.500 millones de habitantes, tiene que ver con el 50% del PBI mundial. O sea, en las ciudades se produce el PBI, el 50% del PBI mundial. Para el 2025 se estima que el 60% del PBI mundial se va a generar en las ciudades. Ahora bien, ¿por qué nos importa cómo cambian las ciudades? Que también implica un cambio demográfico y un cambio económico. Todo esto está relacionado. Porque para poder crecer económicamente se necesitan inversiones, lo que se llama inversión extranjera directa. Pero ¿cómo hacemos? Y como todas las ciudades quieren mayores inversiones para desarrollar mayor cantidad de su economía, pero para esto se necesita plata. Para esto hay que atraer las inversiones. ¿Y cómo se atraen las inversiones? Dando las mejores condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? La infraestructura, la capacidad educativa de la gente, la estabilidad económica, la estabilidad política. Y entonces, ¿y qué mejor que una ciudad pueda competir con otra? La mejor manera es que tenga un plan estratégico, dice este mismo informe de la Comisión Económica. Entonces, siempre habrá competitividad entre las ciudades. Los que estén mejor organizados son los que más van a poder atraer las mejores inversiones. Entonces, hay que acordarse, necesitamos plan estratégico, mejor infraestructura, mejor educación, energía y condiciones macroeconómicas y políticas. La siguiente mega tendencia tiene que ver con los cambios climáticos. Todos sabemos que se está calentando
muy lentamente el clima, esto tiene impactos con el alza de temperaturas, aumenta el nivel del agua a nivel costero. Es necesario realizar políticas de Estado para detener lo que es la forestación. Ahí tenemos un gran problema a nivel mundial, porque en la medida que creció en Brasil los lugares para cosechar, incrementar la agricultura, fueron deforestando, lo que es un gran problema a nivel mundial. Hay que elevar entonces el nivel de la productividad agrícola, que eso también va a tener un impacto a nivel de los recursos naturales y el cambio climático, porque como nosotros decíamos, va a haber más cantidad de gente, con más cantidad de consumos de alimentos, entonces vamos a tener que ser mucho más eficientes en el momento de la productividad, mayor cantidad de volumen producido por cada hectárea. Y por ende necesitamos construir infraestructura que tiene que ver con los embalses y todo aquello que sea la protección del agua, y empezar a disminuir la contaminación y el agujero de ozono. Esto tiene que tener un correlato con los avances tecnológicos, las decisiones de política de Estado, el cuidado del medio ambiente, el clima. La última mega tendencia tiene que ver con el empoderamiento y el gobierno. Según la UNESCO, la población alfabetizada ha crecido. Cada vez hay menos gente analfabeta y más gente con capacidades y educación, incluyendo la educación superior. Esto hace a que se generen mayores demandas de bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos? La exigencia de mejor medio ambiente, la exigencia de mejor calidad de vida en salud, la exigencia de mayor libertad y de democracia. Lo que se suele llamar hoy en día el empoderamiento ciudadano, con mayor demanda de participación y de bienestar. Esto es algo que se va generando, a pesar de ciertos atisbos de autoritarismo en ciertas partes del mundo. Esto es algo que no se puede detener. Entonces, el empoderamiento y la ciudadanía y el gobierno implica también cada vez mayor transparencia, mayor participación, menor autoritarismo y más reclamos de la gente. Finalmente, lo que estamos viendo acá en todas estas megatendencias, y para ya yendo a lo argentino, es lo siguiente. Ya sabemos que va a aumentar la cantidad de población, ya sabemos que va a aumentar la cantidad de población de clase media. Cuando aumenta la clase media, la gente que estaba en clase baja tiene clase media, tiene más plata en el bolsillo, si tiene más plata en el bolsillo va a poder consumir más, mejor, de mejor calidad. Empieza a demandar también no solo estas cosas más básicas, que es alimentación, vivienda, ropa, sino empieza a expresarse también las necesidades culturales, de viajes. En el último año, 2019, se estima que 50 millones de chinos viajaron por el mundo, nada más que para hacer turismo. Entonces ya estamos en un nivel de consumo más alto. El consumo más alto de la clase media es lo que hace a mover al mundo en cuanto al consumo. Pero también con estas megatendencias sabemos dónde va a ocurrir la mayor cantidad de crecimiento de clase media. ¿Qué es lo que va a consumir? Entre otras cosas, la mayor cantidad de ingesta de proteínas, alimentos. Entonces sabemos cuándo, dónde, quién, la mayor cantidad de PBI que se va a destinar al consumo. Y resulta ser que con todas estas decisiones y los problemas que podemos tener y que vemos en las megatendencias, es ahí donde surgen las oportunidades de negocios y las oportunidades para el crecimiento del país. Por ser agrícola ganadero, por poder exportar alimentos. Y si le ponemos un valor agregado antes de la exportación, que no sea algo commodity, mayor será las posibilidades de negocios para la Argentina y por ende para cada una de las pymes. China empieza lentamente a crecer después de la pandemia. Y ya había enormes contactos para el mayor consumo de carne vacuna, de calidad. Empieza a haber mayor consumo de vino Malbec, de calidad. Pero después tenemos un sinfín de oportunidades cuando el coronavirus nos permita, de la expansión que tiene que ver con el turismo, esa industria sin chimeneas. Es decir, lo que marca estas megatendencias post pandemia va a ser una enorme cantidad de información para tomar decisiones estratégicas, para hacer un plan estratégico de país y de las empresas, y entonces poder posicionarnos y generar mayores oportunidades de negocios para todos.